Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, como un eco lejano de un campo de batalla, aún resuena con preguntas sin responder. Exacto, una historia que ha cautivado la atención del mundo por años. Prepárense porque vamos a desentrañar los velos de un relato que muchos creyeron conocer, pero que, como verán, está lleno de controversia y secretos. Una historia que nos recuerda que lo que a veces parece heroísmo puede ser algo mucho más complejo. Y para esta inmersión profunda nos adentraremos en la historia de Jessica Lynch, una soldado estadounidense en la guerra de Irak en 2003. Y para ello utilizaremos como fuente principal su entrada en Wikipedia, Una fuente que, si bien está documentada, ha sido objeto de mucho escrutinio a lo largo de los años. y que nos permitirá adentrarnos en las diferentes versiones de esta historia, Exacto, nuestra misión en esta ocasión es doble. Primero, exploraremos la narrativa oficial en torno a la captura y el rescate de Jessica Lynch. la que se presentó en los medios de comunicación en su momento. Y segundo, analizaremos las controversias y las perspectivas alternativas que han surgido desde entonces. Porque, como sabemos, a veces la historia oficial no es la única historia. Nuestro objetivo es proporcionarte una comprensión más matizada que vaya más allá de los titulares. Y que te permita formar tu propia opinión sobre este caso. Lo que creías saber podría ser solo la superficie. Adentrémonos en la verdad detrás del rescate de Jessica Lynch. Comencemos por el principio. ¿Quién era Jessica Lynch antes de que su nombre se convirtiera en un titular mundial? Sí, ubiquémonos en el contexto para comprender la magnitud de esta historia. Jessica nació el 26 de abril de 1983 en un pequeño pueblo llamado Palestine, en Virginia Occidental. Un lugar que seguramente nunca imaginó que se vería conectado con un evento internacional de tal magnitud. Antes de los eventos en Irak, Jessica era una soldado del ejército de los Estados Unidos. Una joven con una vida normal que decidió servir a su país. Y el 23 de marzo de 2003, su unidad fue emboscada en Nasiria, Irak. Imagínate la escena, el caos, el miedo. Jessica tenía tan solo 19 años en ese momento. Una edad en la que la mayoría de los jóvenes apenas comienzan a descubrir el mundo. Y se encontró en medio de una zona de guerra. Herida y capturada por las fuerzas iraquíes. Fue un momento que conmocionó al mundo. Su historia se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de los soldados en combate. Y 9 días después, el 1 de abril de 2003, fue rescatada por fuerzas especiales de Estados Unidos. Un rescate que se transmitió por televisión en todo el mundo. Un momento que pareció sacado de una película de acción. Y que se convirtió en un símbolo de la valentía y la eficiencia del ejército estadounidense. Los medios la presentaron como una heroína Una joven que había sobrevivido a una terrible experiencia. y que había luchado con valentía contra sus captores. Incluso The Washington Post, en su edición del 3 de abril de 2003, informó sobre el rescate de una prisionera de guerra. La imagen de Jessica Lynch se convirtió en un icono de la guerra. Pero como a menudo sucede con las historias que capturan la imaginación del público, Con el tiempo, comenzaron a surgir dudas sobre la versión oficial. pequeñas grietas en la narrativa heroica que habían presentado los medios. Y que nos obligaron a cuestionar lo que realmente había sucedido. Una de las primeras controversias surgió en torno a las heridas de Jessica, Inicialmente se informó que había sufrido heridas de bala y de arma blanca. pero luego esas informaciones fueron desmentidas por oficiales militares y por la familia de Jessica, lo que generó la primera ola de escepticismo sobre la veracidad del relato oficial. Un mes después de los hechos, la BBC publicó un reportaje que detallaba cómo varias partes de la historia original habían sido retractadas. Lo que aumentó aún más las sospechas sobre la manipulación de la información. Y luego vino el testimonio del personal médico del hospital iraquí donde Jessica estuvo retenida. Un testimonio que contradecía por completo la versión del rescate heroico, Según los médicos, no había ningún soldado iraquí presente en el hospital cuando se produjo el rescate. lo que ponía en duda la necesidad de una operación militar de esa magnitud. Dijeron que Jessica había sido tratada adecuadamente durante su cautiverio. Y que incluso habían intentado devolverla a las fuerzas estadounidenses 2 días antes del rescate. pero que no habían podido hacerlo debido a los bombardeos en la zona. Si esto era cierto, el rescate no habría sido tan dramático como se había presentado. Además, los médicos describieron las lesiones de Jessica. Un traumatismo craneoencefálico, lesiones en la columna vertebral y fracturas en el brazo derecho, el pie derecho y ambas piernas, Lesiones que según los médicos eran compatibles con un accidente de tráfico. y que no coincidían con las supuestas heridas de bala y arma blanca que se habían mencionado inicialmente. Estas revelaciones llevaron a algunos a sugerir que la misión de rescate había sido una elaborada operación de propaganda, orquestada por la administración Bush para impulsar la moral de las tropas y del público estadounidense. Una teoría que, si bien es controvertida, no puede ser descartada por completo, Es importante recordar que no estamos aquí para tomar partido por ninguna de las versiones. sino para presentarlas todas de manera objetiva y permitirte que saques tus propias conclusiones.
Ahora pasemos a la perspectiva de la propia Jessica Lynch. Porque su voz es fundamental en esta historia. En una entrevista, Jessica dijo, durante 20 años nadie sabía mi nombre, ahora quieren mi autógrafo, pero yo no soy una heroína. Una frase que revela su incomodidad con la etiqueta de heroína que se le había impuesto. Ella siempre insistió en que era una sobreviviente. Y que la verdadera heroína era su compañera Lori Piestewa, que murió en la emboscada. Jessica incluso escribió un libro titulado I Am a Soldier Too, The Jessica Lynch Story. En el que narra su versión de los hechos. Un libro que proporciona una visión más personal de su experiencia. Y que desafía la narrativa heroica que se había construido a su alrededor. También se hizo una película sobre su cautiverio llamada Saving Jessica Lynch, Que aunque se basa en su historia, toma algunas licencias creativas. que no debe ser considerada como un documental. A pesar de la controversia, Jessica recibió la medalla Corazón Púrpura y la Estrella de Bronce. Reconocimientos a su servicio y a las heridas que sufrió en combate. Fue dada de baja del ejército en agosto de 2003 por discapacidad. Y en 2004 se comprometió con otro soldado, el sargento Rubén Contreras. Su historia nos recuerda que detrás de los titulares y las controversias hay personas reales con vidas que reconstruir. Y que a veces la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Es importante destacar también el papel de Mohamed Odeh Al-Rehaef, Un abogado iraquí que proporcionó información clave para el rescate de Jessica. y que luego recibió asilo político en Estados Unidos junto con su familia, Un personaje que añade otra capa de complejidad a esta historia. y que nos recuerda las consecuencias humanas de los conflictos bélicos. Finalmente, cabe mencionar que el libro de Jessica fue coescrito con el periodista Rick Bragg. Lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo se construyen las narrativas en los medios de comunicación. Y cómo a veces la verdad puede ser difusa y estar sujeta a diferentes interpretaciones. Recapitulando, ¿cuáles son las principales conclusiones que podemos extraer de esta inmersión profunda? Primero, que la historia de Jessica Lynch es un claro ejemplo de cómo la narrativa inicial puede diferir de la realidad. Y de cómo los medios de comunicación pueden influir en la percepción pública de un evento, Segundo, que existen múltiples versiones de los hechos. Y que cada una de ellas tiene su propia validez. Tercero, que la verdad puede ser escurridiza. Y que a veces es imposible saber con certeza qué sucedió realmente. Y cuarto, que esta historia nos invita a cuestionar las narrativas simplistas. Y a buscar una comprensión más profunda y matizada de los eventos. Hemos recorrido un largo camino desde la imagen de Jessica Lynch como una heroína de guerra, Hasta la comprensión de que su historia es mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. y que plantea interrogantes sobre la manipulación de la información, la propaganda y las consecuencias humanas de los conflictos bélicos. ¿Qué piensas tú después de escuchar todas estas versiones? ¿Cuál es tu propia interpretación de la historia de Jessica Lynch? Te invitamos a seguir reflexionando sobre este caso. Y a cuestionar todo lo que creías saber. La verdad completa permanece en el misterio. Pero esperamos que esta inmersión profunda te haya proporcionado una nueva perspectiva. Y te haya animado a seguir explorando las historias que se esconden detrás de los titulares. Permanece atento a futuras inversiones profundas, donde seguiremos desentrañando los misterios del pasado. Y descubriendo las verdades que se ocultan a simple vista. Hasta la próxima.